Orgullo y Prejuicio es sin duda una de las historias románticas más recomendadas de todos los tiempos, un clásico literario que encontró en el cine una adaptación inolvidable, esa que todos guardamos en el corazón. Y justo cuando creíamos que ya no la veríamos en pantalla grande, ¡boom! Estados Unidos anuncia su reestreno este abril. ¿Y en Latinoamérica? Bueno, yo sigo esperando, revisando cartelera y pidiéndolo por favor. Porque aceptémoslo, todos queremos volver a ver al señor Darcy cruzando el campo con esa mirada intensa. Así que mientras llega o no el reestreno, aquí te va la historia completita como debe ser contada. Bienvenidos a La Curiosidad, lugar donde nos preguntamos todo, pero no resolvemos nada. En la tranquila campiña inglesa del siglo XIX, los Bennet llevan una vida modesta pero decente. La familia está compuesta por el señor y la señora Bennet y sus 5 hijas, Jane, Elizabeth, Mary, Kitty y Lydia. Un día le llegó el rumor a la señora Bennet que un tal señor Bingley había llegado recientemente, un hombre soltero pero sobre todo muy rico. Y claro, entusiasmada, le comentó a su esposo que debería casarse con una de sus hijas, algo que ellas escucharon tras la puerta. La señora Bennet le sugirió a su esposo que se presentara, porque ellas no lo podían visitar si él no lo hacía antes, y el señor Bennet, muy quitado de la pena, le respondió: "No hace falta, ya lo hice". Las hijas lo llenaron de preguntas, pero él solo les dijo que felizmente le daría su consentimiento para casarse con cualquiera de ellas. Pronto se dio el primer baile, todos estaban disfrutando la fiesta, y de repente se quedaron en silencio. Había llegado el señor Charles Bingley, su hermana y su mejor amigo, el señor Darcy, quien de hecho era el doble de guapo y rico. La señora Bennet, sin perder el tiempo, fue directo a presentarle a sus hijas a Bingley y de paso a Darcy. Bingley era bastante despistado y tímido, pero eso no lo detuvo para bailar toda la noche con Jane. Elizabeth, al verlos, le preguntó a Darcy si él bailaba, pero él de forma fría respondió: "No, sí puedo evitarlo". Lizzie se fue a charlar con su mejor amiga Charlotte, donde de pronto escucharon una plática entre Darcy y Bingley, quien comentó que Jane era hermosa y Elizabeth muy agradable, a lo que Darcy dijo: "Jane es la única hermosa, Elizabeth es tolerable, pero no lo suficientemente hermosa como para tentarme". Este comentario hirió a Lizzie, pero Charlotte, animándola, dice que es mejor así, porque si le gustara, tendría que hablar con él. La señora Bennet, que era bastante imprudente, no dudó en acercarse a Bingley, creando una conversación incómoda para sus hijas. Elizabeth, para terminar la conversación, comenta que la poesía podría matar el amor, a lo que Darcy preguntó que qué recomendaba ella para fomentarlo. Lizzie, con ironía, responde que el baile, incluso si la pareja de uno es apenas tolerable. Al dar su respuesta, Lizzie se retiró. Ya en casa, Jane confesó que le gustaba a Bingley, mientras que Lizzie dijo que solo se casaría si sintiera un amor verdadero. De lo contrario, prefería convertirse en una solterona. Poco después, llegó una carta para Jane. Era Caroline Bingley y la invitaba a cenar. El lugar estaba bastante retirado, por lo que Elizabeth sugirió que la llevaran en carruaje, pero la señora Bennet tenía otro plan y decidió que fuera a caballo. Al mismo tiempo, se desató una tormenta, llegando ella empapada y resfriada. Pronto recibieron una carta, era Jane, avisando que estaba enferma, así que Elizabeth, sin pensarlo 2 veces, comenzó a caminar hasta allá para cuidar a su hermana. El señor Darcy y Caroline la recibieron, diciéndole dónde estaba Jane. Caroline entonces comenzó a burlarse, pero Darcy no dijo nada, solo lo observaba. Llegó un regimiento al pueblo. Kitty y Lydia, las más desesperadas, planearon lanzar un pañuelo para ser presentadas, pero no funcionó. El pañuelo solo fue pisoteado durante toda la marcha. Los días pasaban en la residencia Bingley, pero ya se podía notar el interés de Darcy en Elizabeth y de Bingley en Jane. Esto último quedó claro cuando la señora Bennet, junto con sus demás hijas, visitaron fascinadas la casa Bingley. La señora Bennet, otra vez, no pudo evitar abrir la boca. Le sugirieron a Bingley organizar un baile, una buena forma de conocer gente, y debía invitar a los oficiales, porque son buena compañía. El baile se realizaría una vez que Jane se sintiera mejor. Tras esto, las damas Bennet, incluida Jane, se retiraron. Subiendo al carruaje, Bingley ayudó a Jane a subir, mientras Darcy le tomó la mano a Elizabeth para ayudarla también, dejándola sorprendida. Al regresar a casa, recibieron una mala noticia. Su temido primo vendría a visitarlas. Como todas eran mujeres, ninguna podía heredar, así que todo pasaría directamente al próximo en la línea, su primo lejano, el señor Collins. Un tipo bastante extraño, pretencioso y con claros modales preensayados. Después de la cena, Collins se acercó a la señora Bennet y le dijo que le gustaría desposar a Jane. La señora Bennet respondió que estaba a punto de comprometerse, pero Elizabeth, quien le sigue en belleza, sería una excelente compañía. Al día siguiente, las chicas fueron al pueblo y
Elizabeth les comentó a sus hermanas que Collins era justo el tipo de hombre que le hacía perder la fe en el género masculino. En ese momento, un hombre se acercó a ellas, el señor Wickham, un teniente del regimiento. Lydia y Kitty, las más desesperadas, llegaron tras él. Wickham, siendo un caballero, se ofreció a acompañarlas mientras buscaban listones para el baile. El sujeto era agradable, educado y guapo, así que obvio Lizzie lo notó. Acompañándolas a casa, Wickham se topó con Darcy, cruzaron miradas y sin decir nada, era evidente que no se llevaban bien. Darcy se fue de inmediato y Bingley lo siguió. En un momento, Wickham y Elizabeth se quedaron solos. Ella le preguntó si conocía a Darcy y él le soltó todo. Le contó que su padre administraba las tierras del padre de Darcy, así que lo conocía desde pequeños. Crecieron juntos y el papá de Darcy lo quería como un hijo. Por eso al morir le dejó una parroquia, ya que Wickham quería unirse a la iglesia, pero Darcy, según él, por celos, se lo dio a otro. No podía tolerar que su padre amara más a Wickham que a él, así que él terminó siendo del ejército. Lizzie, quien ya tenía un prejuicio sobre Darcy, rápidamente lo tomó como verdad. Alistándose para el baile, su hermana promete sacarle la verdad a Bingley sobre Wickham. En el esperado baile, la familia Bennet saludó al señor Bingley. Elizabeth comenzó a buscar con la mirada a Wickham, pero nada. Al final encontró a Charlotte y poco después llegó Jane, revelando que Wickham no había asistido. Al parecer lo habían llamado de emergencia a Londres. En ese momento, Collins se unió a la conversación e invitó a Elizabeth a bailar, y pues, para no ser descortés, ella aceptó. Pero durante el incómodo baile, Collins le soltó que tenía la intención de estar con ella toda la noche, así que en la primera oportunidad Lizzie escapó y fue cuando se encontró de frente con el señor Darcy. Él le pidió bailar y sin pensarlo Elizabeth aceptó, aunque ni ella misma entendía por qué había aceptado, si había jurado odiarlo para siempre. Darcy y Elizabeth comenzaron su baile. Lizzie le dijo que había escuchado cosas no muy gratas sobre él. Darcy, frío como siempre, respondió que esperaba poder aclarar las cosas en el futuro. Continuaron bailando y aunque estaban rodeados de gente, pronto sintieron que estaban solo ellos dos. Después Collins se acercó a hablar con Darcy, sobrino de su benefactora, Lady Catherine, pero ni lo peló. Collins alzó la voz haciendo que todos lo vieran en ese momento. Por su parte, Bingley no se despegaba de Jane. Aún así, no tenía una señal clara de amor. Los Bennet se comportaron de una manera inapropiada todo el baile, soltando comentarios muy imprudentes, algo que Darcy escuchó. En el desayuno, Collins pidió una audiencia privada con Elizabeth. La señora Bennet, al escuchar esto, pidió a todos que los dejaran solos inmediatamente. Y sí, Collins se arrodilló y le propuso matrimonio. El mentiroso dijo que desde que la vio, supo que ella sería su esposa ideal. Como heredero de todo, la alianza sería conveniente para ambas partes. Elizabeth, buscando el momento perfecto para rechazarlo, cuando por fin pudo, le soltó la bomba. Nunca se casaría con él. Todo fue escuchado por las mujeres Bennet, por costumbre pegadas a la puerta. La señora Bennet corrió a buscar al señor Bennet, pidiéndole que hiciera entrar en razón a Lizzie, pero él le dio una escapatoria con una simple frase: si te casas con él, tu madre no querrá volver a verte, pero si lo haces, yo seré quien no te quiera volver a ver. Elizabeth, feliz, volvió con sus hermanas, pero notó que el ambiente estaba raro. Jane había recibido una carta de Caroline Bingley. Decía que se marchaban de Netherfield, que se iban porque el señor Darcy extrañaba a su hermana, una joven hermosa con la que quería que Bingley se casara. Jane pensó que quizás Bingley nunca estuvo enamorada de ella, pero Elizabeth sabía que sí estaba enamorado, pero Caroline intervino para separar a su hermano de Jane. Charlotte llegó con una noticia inesperada: se casaría. Ya adivinaste, con el mismísimo señor Collins. Elizabeth se quedó en shock, pero Charlotte dijo una frase que todos recordamos: tengo 27 años, no tengo dinero y prácticamente soy una carga para mis padres. Un techo y protección son suficientes para estar agradecida, así que no te atrevas a juzgarme. De un momento a otro, ya habían pasado varias semanas. Su vida se había vuelto un caos. Su hermana mayor en Londres y su mejor amiga casada. Pero en una carta, Charlotte le pidió que Elizabeth la fuera a visitar, así que en cuanto pudo, se fue a su casa. Charlotte le contó que vivía muy a gusto, que tenía su propia rutina y que le alegraba que su mejor amiga estuviera ahí. Poco después, Lady Catherine invitó a todos a cenar a su residencia. Y cuando digo residencia, me refiero a un palacio gigantesco con jardines y vistas hermosas. Ahí conocieron a Lady Catherine, pero no eran los únicos invitados. Resulta que el sobrino de Lady Catherine también estaba hospedado ahí. Sí, el mismísimo señor Darcy. Y no solo él, su amigo, el coronel Fitzwilliam.
Durante la cena, Lady Catherine se dedicó a interrogar a Elizabeth como si estuviera en una entrevista de trabajo. Le preguntó si tocaba el piano, si sabía dibujar, si sus hermanas habían tenido institutriz, si su madre las había educado en casa, si estaban casadas, y con cada respuesta, Lady Catherine reaccionaba como si la familia Bennet no tuviera ni media cualidad decente. Obviamente, esto no le gustó nada a Elizabeth. La señora parecía querer humillarla todo el tiempo. Al final de la cena, Lady Catherine le pidió a Elizabeth que tocara el piano. Ella ya había dicho que no era buena, pero la señora insistió, así que no tuvo más remedio que empezar a tocar. Mientras lo hacía, se acercaron Darcy y el coronel Fitzwilliam. Este le preguntó cómo se había portado Darcy y ella le contó una historia de terror. Elizabeth, sin filtro, respondió que el día que lo conoció se negó a bailar, aún sabiendo que había muchas mujeres sentadas y pocos hombres. Darcy solo dijo que no le gustaba bailar con personas que no conoce, y Lizzie siguió tocando el piano como si nada, pero él no le quitaba la vista de encima. Al día siguiente, el señor Darcy visitó a Elizabeth. Parecía nervioso, estaba raro, como inquieto, pero no dijo nada, y así como llegó, se fue, dejando a Lizzie totalmente confundida. Después, durante una misa, Elizabeth tuvo una charla con el coronel Fitzwilliam. Él le contó que Darcy era un gran compañero, y de hecho había salvado a su mejor amigo, Sir Bingley, de un matrimonio desventajoso, porque la familia de la mujer no era apropiada. Lizzie se fue a un lugar alejado para pensar, pero Darcy la había seguido y soltó la bomba. Para él, los últimos meses habían sido una batalla, que había luchado contra su buen juicio, contra la diferencia social, pero al final no pudo más, que había ido a Rosings solo porque sabía que ella estaba ahí, que quería verla, y no solo eso, que la amaba con toda su alma. Por eso, ahí mismo, bajo la lluvia, le pidió su mano. Elizabeth, sin poder creer lo que escuchaba, lo rechazó. Le dijo que sus palabras la habían ofendido, como si estuviera haciendo un favor al rebajarse a pedirle matrimonio. Y no solo eso, le reclamó que él había sido el causante de la tristeza de su hermana al separarla de Bingley. Darcy no lo negó, dijo que había observado a Jane y no le pareció que mostrara el mismo afecto que Charles. Además, la conducta de su madre y sus hermanas parecía demostrar que solo querían un matrimonio ventajoso. Elizabeth le explicó que Jane era muy tímida, apenas mostraba sus sentimientos, incluso con ella, y que si esas eran las razones para tratar mal a su familia, entonces ¿cuáles habían sido los motivos para arruinar la vida de Wickham? Darcy obviamente se enojó, preguntando que si eso era lo que pensaba de él, y soltó otra bomba. Desde el momento en que lo conocí, su arrogancia y su egoísmo me hicieron darme cuenta que usted sería el último hombre con el que me casaría. Se quedaron en silencio. Darcy pidió disculpas por haberle hecho perder el tiempo y se fue. Darcy volvió a visitarla, le entregó una carta diciéndole que no renovaría los sentimientos que tanto le habían disgustado, pero que sí explicaría las dos ofensas que ella le había lanzado. Primero, lo de Wickham. Le contó que su padre efectivamente amaba a Wickham como un hijo y por eso le dejó una herencia, pero al morir, Wickham declaró que no tenía intenciones de unirse a la iglesia, así que le dio el valor total del dinero en efectivo. ¿Y qué hizo Wickham? Lo perdió todo en apuestas. Después pidió más dinero. Darcy se negó y él, furioso, rompió toda relación con él, pero el muy descarado volvió el verano siguiente. Le dijo a Darcy que estaba enamorado de su hermana, Georgina. Trató de persuadirla de que se escapara con él, con tan solo 15 años. Ella era acreedora a una herencia de 30,000 libras, pero cuando Wickham supo que no recibiría ni un penique, se fue. Segundo punto de la carta, Jane y Bingley. Darcy confesó que sí, que fue él quien separó a su amigo de Jane. Lo hizo porque de verdad pensó que estaba protegiéndolo. Observó que Jane no mostraba emociones claras y que la familia de ella actuaba como si solo buscara una alianza económica. Él creía que estaba haciendo lo correcto. Después de leer la carta, Elizabeth se quedó en shock. Todo lo que pensaba, tal vez estaba equivocado. Días después, Elizabeth regresó a su casa. Sus tíos habían llegado de visita y Jane le explicó que ya había superado a Bingley, aunque claramente no era cierto. En ese momento, Kitty y Lydia entraron llorando. Resulta que los Foster habían invitado a Lydia a ir a Brighton, pero a Kitty no, y se armó el drama. Preocupada, trató de convencer a su padre para que no dejara ir a Lydia. Le dijo que era muy joven, muy coqueta, que no sabía comportarse y que podía dejar mal a toda la familia. Además, iba a estar rodeada de soldados y era peligroso. Pero el señor Bennet, que ya estaba cansado de lidiar con ella, dijo que mejor se fuera. Elizabeth, aunque no estaba de acuerdo, no pudo hacer más. Poco después, sus tíos la invitaron a ir al distrito Peak y ella, dudando un poco, aceptó. Se rodeó de paisajes hermosos, naturaleza, montañas y por un rato pudo desaparecer de todo.
Antes de llegar al distrito, sus tíos sugirieron hacer una parada en Pemberley. Elizabeth no podía creer. Era el hogar del señor Darcy. Rogaba al cielo que no estuviera ahí, porque no quería toparse con él. Pero el palacio era impresionante. Entraron y recorrieron un gran salón lleno de esculturas, y de pronto Elizabeth se quedó clavada viendo el busto del señor Darcy. No pudo evitarlo. Admitió que era guapo. Más adelante, escuchó música. Se asombró y vio a Darcy tocando el piano junto a su hermana. Él notó su presencia. Apenada salió corriendo, pero Darcy le alcanzó. Ella se disculpó por la intrusión, y él, con toda la calma del mundo, le ofreció acompañarla al hotel donde se hospedaba con sus tíos, aunque ella se negó. Ya en la noche, Darcy los visitó para invitarlos a cenar al día siguiente, todo de lo más amable, y ahí Elizabeth por fin conoció a Georgiana, una joven encantadora que le dijo a Elizabeth que su hermano le había hablado mucho de ella, incluso que era excelente tocando el piano. Todos pasaron una tarde maravillosa, hasta que cayó la noche, y con ella una noticia terrible. Lydia se había escapado con Wickham. Sí, Lydia se había escapado con Wickham, y eso en esa época era lo peor que le podía pasar a una familia, una deshonra total. Cuando Darcy se enteró, no dudó en ofrecerse ayuda. Se fue de inmediato, al igual que el tío de Elizabeth, a hacer lo que estuviera en sus manos para resolver la situación. Elizabeth volvió a casa angustiada, esperando noticias, y tras unos días por fin llegó una carta. Wickham se casaría con Lydia, y a cambio recibiría 100 libras al año. El señor Bennet, al leer eso, dijo: nadie en su sano juicio se casaría con Lydia por tan poco dinero, así que lo tuvo muy claro, su tío le había dado dinero. Días después, Lydia volvió a casa, feliz como si nada. Con solo 15 años regresaba casada. Su madre estaba encantada y todos agradecidos con el tío por haber pagado todo. Hasta que en pleno desayuno Lydia, toda imprudente, soltó que el señor Darcy les había descubierto y pagado por todo. Y sí, lo dijo, aunque Darcy le había pedido que no lo hiciera. Se le salió, y ahora Elizabeth sabía la verdad. El señor Darcy había sido quien arregló todo, pagó las deudas de Wickham, consiguió el matrimonio y evitó que la familia quedara en ridículo. Así como llegó, se fue Lydia con su nuevo esposo, y aunque la casa quedó un poco más en paz, el impacto seguía. Poco después, las mujeres Bennet, durante una visita al pueblo, se enteraron de una noticia. El señor Bingley regresaba a Netherfield. La señora Bennet, con su orgullo herido, le dijo que no les interesaba, y Jane le dijo a Elizabeth que no le importaba, que ya lo había superado, pero todos sabemos que no. Al día siguiente vieron que Bingley y Darcy habían llegado a la casa. Rápida y desesperadamente comenzaron a arreglar todo para recibirlos. Cuando los hombres entraron, saludaron a los demás. Todo fue muy cortés y sin decir mucho se fueron, gracias a la señora Bennet. Las chicas estaban confundidas. Mientras tanto, Bingley le decía a Darcy que no podía ni hablar. Ambos practicaron un poco y momentos después regresaron. Esta vez Bingley pidió hablar a solas con Jane. La señora Bennet, obvio, los dejó solos, aunque sí estaban espiando detrás de la puerta. Sin más, otra bomba. Le propuso matrimonio. Jane, que había dicho que ya no le importaba, rompió en llanto y le dijo que sí. Todas estaban felices, la familia por Jane, Darcy por su amigo, pero Elizabeth y Darcy aún tenían algo pendiente. Al caer la noche, la familia Bennet recibió una visita inesperada. Lady Catherine había llegado, y no solo eso, pidió hablar a solas con Elizabeth. ¿Por qué? Bueno, a sus oídos había llegado el rumor de que Elizabeth se casaría con su sobrino, el señor Darcy, y aunque sabía que era una mentira, según ella, vino a asegurarse, y de paso a dejar claro que no lo permitiría, pues su sobrino estaba comprometido con su hija desde la infancia, y no permitiría que ensuciaran la historia de Pemberley con una familia tan escandalosa. Elizabeth, firme, dice que no sabe nada de los rumores, y le confirma que no está comprometida con él, pero no puede prometer que nunca lo estará. Lady Catherine, indignada, se marchó, hecha una furia. La familia escuchó todo por la puerta. Elizabeth se fue sin ganas de hablar con nadie, mucho menos con su mamá. Al salir el sol, salió a caminar para despejarse, cuando vio a lo lejos que alguien se acercaba. Era Darcy. La noticia de que Elizabeth no había prometido nada a su tía había llegado a sus oídos. Cuando llegó a ella, le pidió disculpas por el comentario de su tía, y luego le preguntó si había alguna forma de compensarla. Contrario, ella estaba en deuda con él por todo lo que había hecho por su familia. Darcy entonces le confesó que al enterarse de la conversación con su tía, volvió a tener esperanzas, que seguía sintiendo lo mismo por ella, pero que una palabra suya bastaría para hacerlo callar para siempre. Y llega la confesión: me siento hechizado en cuerpo y alma. Te amo, te amo, te amo. No quiero estar sin ti otro día. Elizabeth le tomó las manos, estaban frías, no hizo falta decir nada más. Más tarde habló con su padre y Lizzie también. El señor Bennet, sorprendido, le dijo que pensaba que ella lo odiaba, pero al escucharla se dio cuenta de que lo amaba de verdad. Al saber que él había pagado la boda de Lydia y había hablado con Bingley para que regresara con Jane, entendió que Darcy era un gran hombre. Le dio su bendición y dijo que si otro hombre llegaba a pedir matrimonio a alguna de sus otras hijas, también lo recibiría con gusto.
Pronto, Elizabeth y Darcy se casaron. Ambos eran orgullosos, ambos habían hecho prejuicios sobre el otro, pero ahora estaban perfectamente, radiantemente felices. Con un beso confirmaron su amor. Y así termina esta historia de Orgullo y Prejuicio, uno de los romances más icónicos del cine, una película que a pesar de los años sigue haciendo suspirar a quien la ve, con diálogos memorables, miradas que dicen más que 1000 palabras y ese final que nos deja con una sonrisa tonta en la cara. Y tú también estás esperando que Orgullo y Prejuicio se reestrene en cines en Latinoamérica. Únete al club y pónmelo en los comentarios, y si no, pues al menos ya revivimos la historia juntos. Nos vemos en el próximo video y recuerda tener cuidado porque la curiosidad mató al gato.